Amén. Vamos a comenzar. La cena del Señor, ¿verdad? Dice allá en Lucas 22, dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, ¿verdad? El Señor sabía por lo que iba a pasar. El Señor entendía que este paso de obediencia al Padre le iba a causar cosas tremendas en su vida. Y acordémonos que antes de este día, la Pascua en el Antiguo Testamento era celebrar cuando los judíos salieron de la esclavitud de Egipto. Y era algo que ellos practicaban cada año para recordar esa celebración cuando salieron, ¿verdad? Ustedes se han fijado que aquí en nuestra iglesia no tomamos la cena cada primer domingo del mes, por la razón de que no queremos que se haga un hábito nomás. Va a ser Santa Cena. No, debe ser algo especial, algo que nosotros cuando venimos entendamos que costó la vida de nuestro Señor Jesucristo, el que nosotros podamos tener la vida eterna, ¿verdad? Y entonces aquí cuando Jesús se juntó con sus discípulos y comenzaron a preparar todo para la cena, ya se trataba de otro asunto. Ya no era por celebrar la libertad de Egipto, sino la libertad de nuestro pecado y darnos la vida eterna, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús ya sabía sus padecimientos. Me hace recordar cuando Él le dijo a sus apóstoles, ¿saben qué? Quédense aquí un rato para orar y yo voy a ir aquí a Getsemaní y voy a orar. Y dice la Escritura que Él comenzó a hablar con el Padre y decirle, Señor, si esta copa puede pasar, ¿verdad? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y me acuerdo lo que dice ahí, que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta el piso, por la agonía de que la parte humana de Jesús entendía por dónde iba a pasar. Y esa es la cosa, de que Él se dio voluntariamente, ¿verdad? Para rescatarnos a nosotros. Y entonces Jesús dice, hacer esto en memoria de mí. Cuando venimos a la mesa del Señor, es recordando todo el sacrificio que costó mi vida eterna, todo el sacrificio que costó nuestra salvación. Por eso no tenemos que tomarlo muy a la ligera. Debe de ser una celebración solemne para nosotros, algo que pensemos antes de tomarlo. Y yo quisiera que cuando estemos hablando de lo que dijo Jesús, vayamos meditando, ¿cómo estoy yo? ¿Estoy bien? ¿Estoy arreglando mi vida? ¿Estoy mejorando? Ahorita tenemos varios hermanos que se han bautizado este año, ¿verdad? Que con ese gozo de poder participar de la mesa del Señor. Pero sé que hay algunos que no están bautizados. Y sé que es tiempo de su bautismo. Y hablen conmigo, con el hermano Morlet, y nos preparamos para su bautismo también, ¿verdad? Jesús dijo, hacer esto en memoria de mí, ¿verdad? Entonces Jesús sabía por lo que iba a pasar y por lo que íbamos a pasar nosotros, pero Él dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que yo venga. Haz esto en memoria de mí, pero ¿sabes qué? Mientras que vengo, anuncia lo que viene, la anuncia, ¿verdad? Hasta que Él venga. Aquí viene la parte donde uno tiene que entender que Jesús nos encomendó ir a ser discípulos. Anuncia esto a toda la gente. Para nosotros es un placer venir a la iglesia. Nos gozamos, es algo hermoso, pero no es todo. Yo les he dicho que venir a la iglesia es un gran privilegio, pero afuera de estas cuatro paredes, el servir a Dios compartiendo su fe es una gran responsabilidad que Dios nos ha dado a todos. Usted no tiene que ser pastor, no tiene que haber venido del seminario para decirle a una persona, Cristo le ama, ¿verdad? Para decirle a una persona que hay esperanza en el nombre de Jesús. Ahorita la gente anda toda revuelta por lo que pasó en las Olimpiadas allá en Italia. Francia, ando bien perdido yo, ¿verdad? En Francia, ¿verdad? Y unos cristianos están enojados y otros tirando piedras y todo. La verdad es que, hermanos, todo esto ha sido desde el principio. Desde los tiempos de Jesús se han burlado de la venida de Dios. ¿Y saben qué?
Yo sé que el Señor dice, mía es la venganza. En otro lugar, ¿se acuerda que leímos que el Señor dijo, esta es mi guerra, pónganse en paz? Entonces nosotros tenemos que entender que para nosotros tomar provecho de lo que está pasando es compartir nuestra fe. Es hablarle a otros del verdadero evangelio y enseñarles que este mundo va de peor en peor y no se va a mejorar. Dice la Escritura que cuando digan ya seguridad y paz es cuando va a venir la destrucción repentina a este mundo. Y nosotros lo estamos esperando porque el Señor nos dice, esto anúncielo hasta que yo venga. ¿Quién de los hijos de Dios no espera la venida del Señor? Pues todos nosotros lo deberíamos de esperar, pero no podemos esperar la venida en paz. Tenemos que estar compartiendo nuestra fe, llevando las buenas nuevas, porque es lo que dijo el Señor, anunciar esto hasta que yo venga. No podemos descansar, no podemos decir, bueno, ya gracias a Dios, ya hice mi trabajo, ya estoy en paz. Me acuerdo una vez, mi esposo y yo recién convertidos, y estaba un americano ahí con nosotros, y le dije, ¿tú no estás emocionado de que vamos a salir y todo? Y me dice, no, yo ya pasé por todo esto. Le digo, ¿qué? Yeah, I've done it all. Yo ya hice todo esto, yo ya no. Y qué pena, ¿verdad? No, eso no es así. Es que si el Señor me dio vida eterna, yo tengo que compartirlo. Es lo que Dios nos está pidiendo, ¿verdad? Este mensaje de las buenas nuevas debe de alcanzar a todos. En 1 Timoteo 2, 3 y 4, el Señor da un mensaje que es de amor para nosotros. Y dice así, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es nuestro Dios, que quiere que todos sean salvos, pero ¿cómo van a saber si nosotros no salimos y les decimos de este amor de Dios? Porque la voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Mire, usted y yo tenemos paz. Yo les he dicho muchas veces que yo no quiero morir, tengo mucho por qué vivir. Ayer contamos los nietos, 13 nietos, 9 bisnietos, ¿verdad? Y digo, yo quisiera verlos crecer y todo. La diferencia es que aunque no quiera morir, estoy preparado para el día que Dios me llame. Y si Él viene, gloria a su nombre. Ese debe de ser el corazón de los creyentes cuando estamos seguros de nuestra vida eterna, ¿verdad? Y Pablo sigue en este texto y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo no inventó la cena del Señor, ¿verdad? No es algo que se le ocurrió. No, esta enseñanza la agarró directamente de Dios, del Padre. Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Vamos a tomar el pan y la copa recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Y dijo Jesús, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y fijémonos una cosa, no dice, este es mi cuerpo. No, esta celebración, este recordar, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y saben que en Isaías 53, 4 y 5, el profeta nos habla de esto que iba a pasar. Y dice de esta manera, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y lo que sigue es importantísimo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. A veces tenemos hijos que son bien rebeldes, ¿verdad? Saben lo que tienen que hacer, saben lo bueno y ahí andan para un lado y para otro, pero no dejamos de amarlos. Parece que son los que nos roban más atención y a los que le damos más oración, esos que andan desviados. Y el Señor dice que Él fue herido por esas rebeliones nuestras y molido por nuestro pecado. ¿Saben qué? Cuando estaba escribiendo, me acordé de la Villa Dolorosa.
molido por mis pecados, y cómo ya después de que lo habían golpeado y burlado y escupido y todo, le cargan esta horrenda cruz sobre su espalda y le pegaban para que se levantara, y el pobre Señor iba arrastrando la cruz, ya molido, ya no podía ni ver la sangre corriendo. Y yo dije, wow, Padre bendito, qué tremendo sacrificio hiciste para que yo pudiera tener esta esperanza de vida eterna. Y eso es lo que tenemos nosotros. Él fue, hermanos, herido por mis rebeliones, molido por mi pecado. El castigo de mi paz fue sobre Él. Hermanos, yo les acabo de decir que yo tengo paz. El Señor viene por mí, gloria a su nombre. No importa por lo que esté pasando, gloria a su nombre, tengo paz. Pero esa paz no fue gratis. Costó ese gran sacrificio de nuestro Señor en la cruz para que yo pudiera decir, gracias, Padre. Gracias, y tener la paz del Señor, ¿verdad? Y sigue el texto y dice, y por sus llagas fuimos todos curados. Entonces, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego sigue el Señor y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No dice esta copa es mi sangre. No, esto representa un nuevo pacto que voy a hacer con el pueblo, ¿verdad? Y si nosotros pudiéramos ver ahí en Jeremías 31, 33, ahí está ese pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Yo le voy a decir una cosa, si usted mienta, si dice una mentira y nunca ha leído la Biblia, usted sabe que está mal. Si usted se pone bien loco con una droga o vino o lo que usted sea, aunque nunca haya leído la Biblia, usted sabe que está mal. Si hace cualquier pecado, porque la ley de Dios nos la puso en la mente, y no solo ahí, dice, y la escribiré en su corazón. Y yo estaba viendo sobre la palabra de corazón. Es interesante lo que es el corazón en el Antiguo Testamento. Cuando habla del corazón, está hablando de 4 cosas: los sentimientos, las emociones, la voluntad y la intelectual. Cuando el Señor dice que escribió su ley en nuestro corazón, hermanos, no hay excusa de no entenderla. Y yo les digo que cada vez que le fallamos a Dios, sabemos que le fallamos. Y ahí es donde tenemos que venir a un arrepentimiento sincero. Ahí es donde tenemos que nosotros cerrar los ojos y pedirle perdón a Dios, porque, hermanos, no hay justo ni aún uno. Yo quisiera decir, aprendan a mí que yo no le fallo a Dios nunca, pero lamentablemente traigo este cuerpo. Y mi santidad completa será cuando este cuerpo ya esté en paz y yo me vaya con el Señor. Ahí seré santo completo. Pero por mientras tengo las luchas que todos tenemos. Pablo lo dijo, quiero hacer lo bueno y me encuentro haciendo lo malo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y luego dice, gracias a Dios por Jesucristo. Y eso es lo que nosotros decimos, gracias bendito Dios por tu Hijo, que pagó en la cruz mi pecado. Todo eso que Él padeció, yo lo merecía por ser pecador. Pero bendito Dios que Él tomó mi lugar, ¿verdad? Ahora, hay consecuencias con tomar la cena del Señor indignamente. Cuando yo comencé en el Evangelio, me acuerdo que en nuestra iglesia los diáconos se sentaban aquí enfrente y era un poco legalista, ¿no? Y me acuerdo que pasaban la Santa Cena y yo miraba. Y a mí no me dejaban tomar porque no me había bautizado, pero miraba que pasaban y habían unos, le hacían que no, y según ellos eran muy santos, ¿verdad? No eran dignos. Caramba, yo me bauticé por la gracia de Dios y todo, y comencé, y el pastor nos daba oportunidad de pedir perdón antes de la cena, y pues yo ahí le rogaba a Dios y lloraba y lo que quiera, y tomaba la cena del Señor, porque
La cena del Señor no es opcional, no es algo si puedes, si quieres, no. Es una ordenanza que Dios dejó a su iglesia, a todos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, a nosotros que nos hemos dado ese primer paso del bautismo. Esta es ordenanza de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿hay problemas tomándola indignamente? Pues lo que leímos al principio en Corintios 11:27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y viene la pregunta, ¿qué es tomar la cena del Señor indignamente? Ahí es donde tenemos que detenernos, ¿verdad? Pues yo entiendo esto. Si no me examino yo mismo antes de tomarla, yo ya estoy mal. Cuando nos dan ese tiempo de orar, tenemos que aprovecharlos. Mire, ¿qué es indignamente tomar la cena del Señor? Yo creo que es si no estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, está aquí en la Biblia. Y hay cosas que tenemos que dejar y hay cosas que tenemos que hacer. Hay dos tipos de pecado. Pecado de comisión, que son los que yo cometo, pero hay pecados de omisión, los que no hago que Dios me dice que debo de hacer. Estaba viendo en Efesios 4:31, comienza con una lista y dice así, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Eso quítenlo, ¿verdad? Qué fácil nos enojamos. Esa ira la traemos aquí. Nomás me dicen una cosa mal y explotamos. Eso no es correcto de un hijo de Dios, de una hija de Dios. El Señor, el Espíritu Santo dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados. No lo contristamos, pero ahí estamos nosotros actuando como mundanos, como si no tuviéramos el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo vine a Cristo, era muy mal hablado, ¿verdad? Yo podía recordarle el 10 de mayo como saludarlo, no era diferencia. Y cuando comencé a entender que dijo la palabra, de cada palabra ociosa que salga de tu boca vas a dar cuenta a Dios, me dio miedo. Dije, ay bendito Dios, ¿cómo está esto? ¿Y sabe cuál era mi oración? Padre, antes de ofenderte, porque Él fue el que dijo que no debo de hablar así. Aunque yo a esta persona le estaba diciendo malas palabras, yo estaba ofendiendo al que dijo que no hablara así. Y yo le dije, cada vez que vaya a salir una palabra, que tu Espíritu Santo me detenga. Y yo me acuerdo, hermanos, como si fuera ayer, que iba a decir algo y sentía yo, ay, gracias Padre, era mi palabra, gracias Padre, porque yo sabía que el Señor me estaba ayudando. Entonces, hermanos, quítese de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería. Hay cristianos que gritan como si todavía estuvieran en el mundial. Y no es por ahí. Repréndeme, Señor, si yo te ofendo y retén mi boca para no hablar mal contra ti. Pero todavía nos viene y nos dice cosas buenas que debemos de hacer y a veces no las hacemos. Dice, antes, sed benignos unos con otros. Qué difícil es querer a uno que lo lastima a uno o habla mal de uno o algo, pero el Señor ya tiene que hacer bueno con esta persona. Dice, sea misericordioso, no pagues mal por mal. Tienes que ser diferente, hermanos. Si nosotros creemos lo que dice la Biblia, tenemos que entender que dijo el Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, el hermano Cano, aquel que ofendía, que lastimaba, que no valía un centavo, ya pasó, he aquí, todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. ¿Cómo voy a estar viviendo yo en lo que era antes, cuando la Biblia me dice que todo es hecho nuevo? Entonces tengo que entender esto, tenemos que tener misericordia, tenemos que perdonarnos unos a otros. Pues yo perdono, nomás que no se me atraviese el mugroso. ¿Verdad? Ese no es perdón.
a lo mejor no podemos olvidar, porque no somos Dios. Dios sí dice que Él toma nuestro pecado, lo avienta al fondo del mar y nunca se acuerda de Él, y ese es Dios. Lamentablemente no somos, nosotros nos acordamos, pero no puede haber rencor, no puede haber raíces de amargura, porque el Señor pagó por todo eso. Entonces, debemos ser benignos, misericordiosos y saber perdonarnos unos a otros. Y por si fuera poco, el Señor pone otra lista, porque estos pecados, ¿verdad?, no están bien, pero esto está más pesado. En Colosenses 3:5, y fijémonos la palabra que dice hacer morir. Cuando dice hacer, es que sí podemos. Que no queramos es otra cosa. Pero dice hacer morir lo terrenal en vosotros. Y ahí viene la lista: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cosa por la cual la ira de Dios. Dios es amor, amén. Pero Dios es justicia también, hermanos. Nunca se nos olvide. Nos gusta subrayar nuestra Biblia con puros textos de amor, perdón, amor y todo. Y cuando la justicia de Dios, ¿qué está el texto? ¿Lo subrayó usted, el que dice, yo reprendo y castigo a los que amo, sea pues celoso y arrepiéntete? Tenemos subrayado el que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, ese es nuestro Dios. Y hermanos, ¿saben qué? Aún como somos, nos amó. Y Cristo vino a morir en nuestro lugar. Pues hermanos, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Antes, hermanos, de participar de la mesa del Señor, tenemos que pedir perdón. ¿Y se acuerdan que hay 3 puntos en que podemos pedir perdón? Inmediatamente, cuando nos damos cuenta que le hemos fallado a Dios, pedir perdón, ¿verdad? Segundo, antes que se ponga el sol. Cuando usted se va a dormir, póngase bien con Dios. ¿Y saben qué? Antes de la cena del Señor. Quizás hay algo ahí que estorbe. Quizás hay algo ahí que no lo puede soltar. Pues hoy es día que usted comience a caminar mano a mano al Señor. Romanos dice así, Romanos 6 dice así. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el Señor. No puede. Porque si Dios ama al pecador, pues a lo mejor yo puedo seguir pecando para que Dios me siga amando. Pero dice aquí la Escritura, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermano, le di la espalda al pecado y otra vez voy y agarro poquito. Y agarro poquito. Hermano, yo nací de nuevo y todo voy y me revuelco en lo que era el pecado. No, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Seguiremos pecando para que la abundancia de Dios caiga sobre mí? No, de ninguna manera. Entonces, mis hermanos, participemos de la mesa del Señor.